¿Cuántos se han gozado con el texto de hoy? Amén. Hoy de manera especial el PPT, las diapositivas. Tenía en mi mente el pacto de Éxodo 3:18 y es por eso que me equivoqué. Puse Éxodo 12 del 1 al 4 y en realidad es Génesis 12 del 1 al 4. Ahora está leyendo acerca del Cordero y yo pensando, ¿de qué está hablando? Vamos a leer nuevamente, disculpen, es perdón mío, es error mío, perdón. Génesis 12 del 1 al 4, ¿sí? Génesis 12 del 1 al 4, vamos a leerlo nuevamente para entender el mensaje. Génesis 12 del 1 al 4, no es Éxodo, es Génesis, es un libro antes de Éxodo. Es cuando Dios llama a Abraham. Génesis 12 del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. 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 Entonces, vamos a entrar al mensaje el día de hoy. Con el título ya vamos a imaginarnos de qué vamos a hablar el día de hoy. Dice, religión incorrecta. Si tenemos la religión incorrecta, tenemos el dueño incorrecto. Si tengo el dueño incorrecto, entonces tengo la concentración incorrecta. Hemos leído Génesis 12 del 1 al 4. Hemos estado viendo la semana pasada acerca del movimiento de Dotán, el movimiento que levantó Eliseo. En Dotán fue un movimiento muy grande, donde comisionó a muchos discípulos cuando vino el ejército sirio a querer atacarlo, Eliseo. Simplemente oró, Dios los hirió con ceguera para que queden ciegos, y después cuando les devuelve la visión, ellos regresan nuevamente, pero comisionados como discípulos. Pero hoy vamos a ver acerca también de otro discípulo grande, aunque la semana pasada vimos 5, hoy vamos a ver acerca de Abraham. Estoy seguro que todos aquí hemos escuchado acerca de Abraham, ¿no es cierto? Es el padre de la fe. Algunos que han escuchado de él antes, Abraham se le conoce como el padre de la fe. Un día llega palabra de Dios a Abraham y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja todo, en otras palabras, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, vamos a imaginarnos un ratito este escenario. Le está diciendo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Y no era como pues hoy en día que uno sale de su casa y simplemente va a buscar un apartamento o un departamento donde vivir y ya está. No era así en ese entonces. Si te decía alguien, sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre, de tu parentela, estaba diciendo, deja todo a nada. Porque eso estaba saliendo a nada. No había pues un lugar donde él iba a buscar un apartamento o de repente a buscar a un familiar con quien quedarse. No había eso. Cuando viene la palabra de Dios a Abraham, le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Es decir, deja todo a la tierra que yo te mostraré. Es muy difícil tomar esa decisión. Imagínense hoy en día que Dios le diga a ustedes, sal de tu casa, deja donde estás viviendo, deja la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. ¿Okay? Es muy difícil tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque está dejando absolutamente todo. Ahora, a Abraham se le conoce como ¿quién? Como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque dejó absolutamente todo. ¿Eso es cierto? Pero en el versículo 4 dice, y tomó consigo a su sobrino Lot. De eso vamos a hablar también un poquito. Porque no dejó todo. ¿Se entiende? No dejó todo.
se fue dejando todo, pero tomó, porque sabía que su esposa era estéril, Sarai no podía tener hijos. En su incredulidad toma a su sobrino Lot, diciendo: no vaya a ser que no tenga herencia, no tenga a quien dar mi herencia, no una heredad, yo voy a tomar a mi sobrino. Vamos a hablar acerca de esto un poquito el día de hoy. Habrá de repente algunos aquí el día de hoy que de repente, no creo, pero habrán venido de repente obligados a estar aquí el día de hoy en la iglesia. Habrán venido de repente simplemente porque no tenían ninguna otra cosa que hacer, o de repente están ocupados en alguna otra cosa, ¿no? Pero eso, y si han venido así, es porque han venido sin propósito a la iglesia. Pero los que hemos venido con un propósito a la iglesia, eso se llama darle el culto a Dios. Amén. Amén. Si hemos venido sin propósito a la iglesia el día de hoy, los bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy encuentren su propósito. Amén. Y cuando Dios llama a Abraham, nos llama para librarlo de algo muy, muy peligroso. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, Dios le está diciendo: sal de toda esa destrucción que está sucediendo donde estás viviendo ahora. Sal, porque el futuro que te va a venir a ti, a tu familia, a tus alrededores, a tus amistades, va a ser de destrucción. Sal de ese lugar, porque donde estás viviendo ahora hay mucha adicción. Sal, porque donde estás viviendo ahora hay muchas enfermedades mentales. Sal, porque donde estás viviendo ahora es el lugar donde se van a formar muchas guerras. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, está diciendo: sal de la destrucción, sal del futuro de desastre, sal de la adicción, de los problemas mentales, sal de la guerra. Hay que entender por qué, con qué propósito Dios me ha llamado. Cuando hemos estado alabando, somos el pueblo de Dios, hemos leído un texto en 1 de Pedro ahí, donde dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios me ha sacado, y cuando Dios me llama, me está diciendo que me ha sacado de la destrucción, del futuro de desastre, de las adicciones, de los problemas mentales y de la guerra. Amén. Tenemos que entender esto el día de hoy. Le dijo que se vaya porque vendrían futuros desastres en el futuro. Le dijo que se vaya porque era una era de adicción a lujuria, a drogas. Esto no solamente fue en el tiempo de Abraham. Hasta el día de hoy se ve todo esto. Las personas donde se reúnen a dar el culto son las personas que entienden que Dios nos ha llamado y nos ha librado de todo esto. Amén. Amén. Tenemos que salir al mundo con la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios constantemente. Si no hacemos esto, pues créame, quien nos va a atacar siempre es el diablo. Basta que nos alejemos de la palabra de Dios por un tiempito, y es ahí cuando el diablo ya empieza a lanzar los dardos de fuego. Es ahí cuando el diablo empieza a engañarnos con muchas mentiras. Mas, sin embargo, hay que retomar nuevamente la promesa que Dios me ha llamado con un propósito. Amén. ¿Cuántos están reunidos aquí con un propósito? Amén. Amén. Porque Dios nos ha llamado con un propósito. Vamos a ver el desarrollo del día de hoy. Punto número 1. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, le dice: sal de tu pasado. Sal de ese pasado en el cual estás atrapado, ¿no? ¿Qué significa esto? Las personas separadas de Dios, su pasado es esto. Génesis 3, 6 y 11. En Génesis 3 se ve lo que es el egocentrismo. La gente basada en ellos mismos. Sal de ese entorno de egocentrismo, le dice a Dios a Abraham. En Génesis 6 sale lo que es el materialismo. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que salga de esos engaños del diablo, del materialismo. Estas cosas es lo que Satanás ha hecho en el pasado con las personas que han estado separados de Dios. En Génesis 11 sale lo que es el éxito incorrecto. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de ese éxito incorrecto
donde está enraizándose en la mente de las personas que viven en aquel lugar. ¿De dónde sale Abraham? Dice que era de la tierra Ur de los caldeos. Dicen los historiadores que era un lugar donde había mucha destrucción, donde había mucha adicción a las cosas físicas, donde había mucha idolatría. Dios le está diciendo a Abraham: sal de allí, sal de ahí, no te quedes en ese lugar. ¿Qué más? Le está diciendo: sal de esa cultura que Satanás ha creado silenciosamente para destruir al ser humano. Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 19. Esa cultura donde hay adivinación, esa cultura donde hay chamanismo, esa cultura donde hay idolatría, que el diablo en realidad silenciosamente está atrapando a las personas para destruirlas mediante estas cosas. Adivinación, chamanismo, idolatría son las cosas que se ven hoy en día, que se toman pues como si fuera algo normal. Se acerca la fiesta de la Santa Rosa de Lima, si no me equivoco. Amén, amén. Eso, por ejemplo, hasta en nuestros billetes tenemos a la Santa Rosa de Lima, ¿no? Eso es idolatría. El billete de 200 soles, ¿no? Ahí está Santa Rosa de Lima. Y pues la gente sin darse cuenta de esto, el diablo silenciosamente ya está poniendo idolatría en la cultura, en la política, en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando Dios nos está llamando, Dios nos está librando de la destrucción, del futuro, de la adicción, de los problemas mentales y de la guerra. Dios me está llamando con un propósito, me está diciendo: sal de ese egocentrismo, sal de ese materialismo, sal de ese éxito incorrecto, sal de esa cultura de adivinación, cultura de chamanismo, sal de esa cultura de idolatría, porque esas cosas nos van a destruir. ¿Dónde es que la mayoría de los niños están estudiando hoy en día? En la gran mayoría de colegios son todos católicos. En cada colegio católico que se entra hay un altar de alguna virgen o algún santo. En cada parque que uno va, donde sea que ustedes viven, verifiquen esto, van a encontrar ahí alguna estatua de algún santo o alguna virgen, ¿no? En cualquier casa que ustedes van a encontrar algún tipo de imagen de algún tipo de santo. O si no es eso, hasta la sábila, ¿no? Ponen sábila hoy en día en las casas, ¿no? Y dicen: eso es para espantar a los espíritus o las energías negativas. ¿No saben que eso en realidad está trayendo más destrucción, más adicción, más enfermedades, y está atrapando el diablo a las personas mediante estas cosas silenciosamente? Satanás pone lazos para completamente destruir a las personas. Estos lazos hacen que no puedan escapar de esto. Son como trampas que el diablo pone, es decir, el egocentrismo: tú mismo eres Dios, tú mismo puedes hacer todo. Son trampas que el diablo pone. El materialismo es lo único que tienes que enfocarte ahora. Es cómo comes, cómo vives, qué te pones, qué tienes como carro. Eso es el materialismo. Se enfocan únicamente en eso y se olvidan de las partes espirituales. Esas son las trampas del diablo, diciéndote: el éxito es lo que el mundo te dice que es y no lo que Dios te dice que es. Son las trampas del diablo. Y como el diablo empieza a hacer trampas, empieza a formar moldes. Moldes son como un círculo que nos hace el diablo para que no podamos salir de eso. Por eso usa la cultura para que no salgamos de la adivinación, para que no salgamos del chamanismo, para no salir de la idolatría. Y como consecuencia, estas cosas llegan a formarse lazos en la vida de las personas que no se aferran al pacto, que no conocen el Evangelio. Hay que conocer muy bien las estrategias del diablo. Si tan solo nos sujetamos al pacto, las obras se levantarán. Sujétense al pacto, levántense como testigos. Amén. Hay que levantarnos como testigos de Jesucristo. No escuchemos las mentiras del diablo, solo tenemos que sujetarnos al pacto. Jesucristo es suficiente.
Amén. Lo vuelvo a repetir, Jesucristo es suficiente. Amén. Amén. Saluda a tu hermano, a tu hermana que está a tu costado. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Amén. Jesucristo es suficiente. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, le dice: sale de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Muy bien, Señor, yo me voy a ir, pero voy a tomar un poquito de incredulidad conmigo. Y toma a su sobrino Lot. ¿Okay? Y ojo que Abraham es considerado el padre de la fe. Interesante. Esto sucede con muchos de nosotros el día de hoy. Cuando Dios me da una promesa, me dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, decimos: amén, Señor, solo Cristo. Pero tomamos con nosotros algún tipo de incredulidad. Y esas cosas que nos aferramos, porque como Abraham se aferró a su sobrino en su incredulidad de no tener hijos o descendencia, es lo que nos está afectando en que nosotros no recibamos respuestas. Es lo que nos está afectando en que nosotros no gocemos de Emmanuel, porque todavía nos gusta, nos queremos sujetarnos a esa incredulidad. ¿Se entiende esto? Esto sucedió con el padre de la fe, Abraham. ¿Cómo no va a suceder con nosotros? Nunca pensemos: no, pastor, eso no va a suceder conmigo. No, pastor, yo sí me aferro todo al Evangelio. Amén, sí, y si lo hacen, pues gloria a Dios. Pero sucede con muchas personas que cuando Dios nos da una promesa, nos queremos aferrar a esa promesa de acuerdo a nuestro estándar, a nuestro criterio, a nuestro nivel. Nos gusta escuchar la palabra de Dios parcialmente, pero no completamente. Hay que sujetarnos a la palabra de Dios completamente. Cuando dice deja tu parentela, significa deja todos los engaños del diablo, porque esas incredulidades son engaños del diablo. Suelta eso, bótalo, ya no estés agarrando esa incredulidad. Amén. Debemos sujetarnos a eso el día de hoy. Punto 2. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: deja los desastres de tu pasado, ¿no? Que estos desastres van a venir sobre ti. Deja todo esto, deja esos desastres que van a venir sobre ti. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que va a traer desastres a la vida de la persona? La religión incorrecta. ¿Qué es la religión incorrecta? Sucede en Génesis 3, cuando vimos acá, el diablo se acerca a Eva, le empieza a hablar, le dice: porque Dios te ha dicho, ¿no? Cuestionando la verdad absoluta. Cuando Dios habla, eso es la verdad absoluta. Pero después viene el diablo y cuestiona la verdad absoluta. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Eva fue sabia y le dijo: no, sí podemos comer de todos los árboles, solamente del árbol que está en el medio, el conocimiento del bien y del mal. De ese fruto no podemos comer. Pero el diablo le empieza a dar mentiras y mentiras. Y le dice: sino que sabe Dios que el día que comas ese fruto, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben cuál es la religión incorrecta? Es donde yo mismo soy Dios. Donde yo mismo defino el bien y el mal. Donde yo mismo me pongo como juez y me pongo como Dios. Donde yo empiezo a juzgar a todo el mundo. Donde yo digo: esto está bien, esto está mal. Esto está bien, esto está mal. Esto está bien, esto está mal. Y de ahí es donde sale la religión incorrecta. Por eso es que Dios no nos permitió a nosotros definir el bien y el mal. Eso estaba absolutamente en la soberanía de Dios. Pero cuando el hombre empieza a definir el bien y el mal, surge lo que son las destrucciones, el sufrimiento, espinos y cardos, el polvo, polvo eres, al polvo volverás, con sudor tenés que trabajar, tu marido, sale el machismo, se enseñará de ti, sale tantas cosas que hoy en día se ve. ¿Por qué? Porque el ser humano quiso hacer su propia religión, quiso ser Dios. Es más, cuando pasamos por dificultades como creyentes,
Hace poco estuve viendo una película. Murió la hija de un señor y su familia era creyente. La esposa era una persona que iba a la iglesia, era una persona creyente, pero el esposo más o menos, ¿ya? El esposo iba pues simplemente porque la esposa iba a la iglesia, ¿no? Y sucede que muere la hija de ellos. Y en la película, obviamente que es ficción, se encuentra Dios, ¿no? Le da una audiencia al Señor, se encuentra Dios con el hombre. Y el hombre lo primero que hace es empezar a juzgarlo. Si tú eres Dios, ¿por qué dejaste que suceda esto a mi hijita de 5 años? Si tú eres Dios, ¿por qué no detuviste a ese malvado que mató a mi hija? Si tú eres todopoderoso, ¿dónde estabas tú? Le empieza a gritar, ¿no? Ah, ok, entonces le dice, ¿quieres ponerte tú en la silla de juez? Ok, muy bien, yo me bajo, le dice. Siéntate tú acá. No quiero hacer... Ven, siéntate acá. Ok, se sienta ahí. Y el Señor tenía 2 hijos vivos, aparte de la hijita que había muerto. Le dice, tienes 2 hijos, ¿no es cierto? Sí, escoge. Uno se va a fiestas, te miente tus espaldas, tiene su enamorada, no te dice la verdad. La otra no está haciendo bien en el colegio, no te hace caso, no hace obediencia en la casa, está fumando drogas. ¿Cuál de los 2 va a ir al infierno? Escoge tú. ¿Qué? Le dice. Escoge, tienes a 2 hijos. ¿Cuál de ellos? ¿Tu hijo, tu hija? Una de 2 va a ser salva, la otra tiene que ir al infierno. Escoge, ¿cuál va a ir al infierno? ¿Cuál va a ser salva? Le dice. El Señor dijo, llévame a mí. Llévame a mí, yo voy al infierno. No toques a mis hijos, llévame a mí. Exactamente, le dijo. Tú con tu pensamiento piensas que yo no pienso lo que tú piensas. Muchas veces nos queremos poner en la silla de jueces. Queremos decirle, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Como si no supiéramos que Dios es el mayor juez de todos. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es amor? ¿Amén? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es un Dios de justicia? Entonces, cuando nosotros empezamos a crear ese concepto de que yo soy el que posee el juez, el bien y el mal, estamos equivocados. Eso está absolutamente en las manos de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende esto? La religión incorrecta surge del egocentrismo que sale en Génesis capítulo 3. De ahí sale hasta lo que se ve hoy en día el posmodernismo. De ahí sale lo que es el relativismo. Eso no son cosas nuevas que han sucedido ahora en los siglos pasados. Desde el jardín de Edén está todo esto. Cuando el diablo cuestiona la verdad absoluta. Eso es posmodernismo. Cuestionar la verdad absoluta. Eso es relativismo. Pensar que nunca puede haber un absoluto. Todo es relativo. Entonces tenemos que entender rápidamente cuáles son los engaños del diablo. Si empezamos a nosotros ser jueces nosotros mismos de las cosas, se levanta la destrucción, somos engañados por Satanás, como sucede también en Génesis capítulo 6. Después está el dueño incorrecto. Si yo caigo en esta religión incorrecta, ¿quién va a ser mi dueño? Muchos piensan, yo soy mi dueño. Yo hago mi vida lo que yo deseo. Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Si pensamos así, significa que mi dueño en realidad es el diablo. Es el diablo, la Biblia lo dice así. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La realidad es muy diferente. Pensamos que mi dueño soy yo, pero en realidad el dueño del no creyente es el diablo. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Eso no digan amén. Okay. Concentración incorrecta. Amén, pastor. Entonces, como tengo la religión incorrecta, yo mismo soy Dios, pienso que yo mismo soy mi dueño, pero la realidad es que el diablo es mi dueño, y como estoy dominado por estas cosas, van a venir desastres.
Y como estoy dominado por estas cosas, ¿dónde va a ser mi concentración? En las cosas del mundo, en las cosas físicas, en las cosas materiales. Entonces, si hoy Dios me está dando una palabra extraordinaria, entonces hay que darnos cuenta, ¿dónde está mi concentración? ¿Dónde está mi concentración? ¿Está solamente en las cosas materiales? ¿Está solamente en las cosas que me van a beneficiar a mí? ¿Está solamente en mi familia? ¿O está en Cristo? ¿Está en la palabra? ¿Está en oración? Amén. Hay que darnos cuenta dónde está mi concentración. Las personas se concentran en las cosas incorrectas toda su vida. ¿Y saben lo que es eso? Concentrarse en la cosa incorrecta es lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 11, donde las personas empiezan a construir su propia torre de Babel. Estaban concentrados en las cosas incorrectas. ¿Qué hace Dios? Desciende y derrumba toda esa torre. Nunca vamos a poder nosotros llegar a Dios. Él vino a nosotros. Amén. Porque los que viven así, la destrucción es inevitable. No importa cuánto conocimiento puedan poseer las personas, por nada del mundo van a poder cambiarlo. Por eso inmediatamente Dios nos dice el día de hoy que salgamos de esta destrucción. Punto número 3. Hay que preparar el futuro. Hay que preparar el futuro, porque Dios nos ha llamado, amén. Dios nos ha llamado, tenemos que preparar el futuro. Dios le dijo que se vaya de la tierra que te mostraría. Esto es la preparación concerniente al futuro. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice a la tierra que yo te mostraré. Eso se refiere a lo que va a suceder más adelante. Le explica la razón por la cual él tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Le explica claramente la razón por la cual tú tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Le dice ahí, le explica en el versículo 2 del capítulo 12, le dice, y tú serás bendición. Tú serás bendición. No le dice, tú serás una persona que va a bendecir a otra persona. Le dice, tú serás bendición, serás fuente de bendición. Lo leo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice ahí en el versículo 2. Y serás bendición. Y en el versículo 3 le dice algo muy importante también. Se lo leo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben lo que es esto? Esto es la promesa de la evangelización mundial. Amén. Cuando Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1:8, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está diciendo, está restaurando nuevamente esta bendición. Amén. Esto no se quedó con Abraham. El día de hoy nosotros tenemos la gran bendición de poder ser bendición. Amén. Y a través de nosotros, no por ser nosotros, sino porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en mi vida, podemos bendecir a las naciones. Amén. Amén. Hay que sujetarnos rápidamente de este mensaje el día de hoy. Por eso tenemos que saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Iglesia, hijos e hijas de Dios. Amén. Seremos fuente de bendición cuando empezamos a borrar y a sacar todo lo que se ha enraizado, todo lo que se ha grabado incorrectamente en mí, y toda esa naturaleza incorrecta empieza a cambiar la naturaleza de ser bendición. Amén. Cuando empiezo a entender mi raíz es solo Cristo. Lo que tengo grabado en mi corazón, el reino de Dios. Mi naturaleza ya no soy yo, ya no soy yo. Vamos a ver esto en el mensaje empresarial.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Esa tiene que ser mi naturaleza. Amén. Conclusión. La mayor respuesta que tenemos ahora es Emmanuel. ¿Cuántos gozan de Emmanuel en sus vidas? Amén. Dios le da esa respuesta. Y Abraham, tan solo si oramos con esta respuesta, podemos levantar grandes respuestas en nuestras vidas. Y también, cuando oremos por otras personas, vamos a poder darles respuesta a ellos también. Amén. Cuando oramos por nosotros mismos y también cuando oramos por otras personas, vamos a poder dar respuesta. ¿Cuántos están haciendo su devocional? Amén. Cuando los que están posando del diario de oración, en la parte donde dice personas por las quienes queremos orar el día de hoy, allí, en vez de simplemente poner la iglesia, el mundo, las naciones, pongamos específicamente el nombre de la persona por quien yo estoy orando. Amén. Amén. Eso es orar por otras personas, ¿sí? Si damos la respuesta, ¿cuál es esa respuesta, hermanos y hermanas? Esa respuesta es Cristo, no hay otra respuesta. Cuando damos Cristo, esta persona va a empezar a seguir a Cristo. Amén. Porque eso es lo que le dio Pedro al cojo. Le dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces tenemos que usar el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? Simplemente usar de Emmanuel. ¿Amén? Eso es el método de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, nos dice, ve a la tierra que te mostraré, significa que no es mi camino, es el camino de Dios. Amén. Si estoy en el camino de Dios, voy a usar el método de Dios. Pero si uso mis métodos, nuevamente voy a caer en religión incorrecta, dueño incorrecto, concentración incorrecta. Nuevamente voy a caer en los lazos del diablo, los moldes del diablo y las trampas del diablo. ¿Entienden? Entonces, los bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos el día de hoy sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. El día de hoy que podamos sujetarnos verdaderamente a la palabra de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Por qué Dios me ha dado la promesa de ser bendición y que a través de mí serán benditas todas las naciones? ¿Por qué Dios me ha dado esa promesa? Dice, el que te bendice yo lo voy a bendecir, y el que te maldice yo le voy a maldecir. No le dice tú maldícelo. Si alguien te maldice, tú maldícelo. No dice eso. Dice, no te preocupes, yo me voy a encargar. Ahí nos dice, el que me bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones. Por eso no nos toca a nosotros maldecir a las personas. Eso es trabajo de Dios. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Amén. Nuestro trabajo es simplemente ser bendición y bendecir a todas las naciones. ¿Cómo bendecimos? Mediante el Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a saludarnos mutuamente, hermano, hermana. Seamos bendición. Seamos bendición. Damos bendición, hermana. Seamos bendición. Lo bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy sea un día de muchas respuestas para sus vidas. Amén. Que hoy sea un día en el cual reciben la mayor respuesta de sus vidas, de poder salir de esa religión incorrecta, salir del dueño incorrecto, salir de la concentración incorrecta y aferrarse. Hechos 1:1, solo Cristo. Hechos 1:3, el reino de Dios. Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo para ser sus testigos. Oremos. Amén. Padre bueno.